Matemáticas en látex. Vamos a continuar con el entorno matemático. Ya se ha visto que en el modo matemático en látex se pueden utilizar expresiones o fórmulas matemáticas. El modo matemático se genera de dos formas: utilizando los símbolos de pesos o utilizando el entorno equation. Para expresiones por párrafo utilizamos los símbolos de pesos, declaramos nuestro texto y a continuación, cuando queramos poner, por ejemplo, una fórmula matemática, utilizamos los entornos de pesos. A continuación podemos ver algunos de los símbolos que se utilizan como parte de símbolos matemáticos y por lo tanto vamos a utilizar el modo matemático para obtenerlos. No los podemos utilizar en modo texto. Estos símbolos, como podemos ver, son símbolos de mayor que, menor que, multiplicación, división, diagonal, símbolos cerradura, etc. Ejercicio: poner todos estos símbolos y compilarlos en látex. Existen también los operadores. Por ejemplo, podemos ver los operadores nabla, para derivadas parciales, para verificar la existencia, la negación, el infinito, etc. Igualmente, hacer este ejercicio y poner estos operadores y hacer un entorno parecido a esto, es decir, pongan el operador y pongan diagonal nabla como texto. Hagan esta tablita. La negación de un símbolo matemático puede obtenerse anteponiendo el comando not. De esta forma, cuando yo quiero poner un menor que negado, le pongo not menor que en código y me debe aparecer el menor que negado. Lo mismo se puede usar con los símbolos de pertenencia o de negativo o de diferencia, aunque ya existen en este caso los símbolos de diferente de o de no pertenencia. Los podemos ver aquí mediante NE y not I. Existen también letras especiales y griegas. Podemos tener nuestras letras en minúscula: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, etc. O las podemos poner en mayúscula. La diferencia es que cuando yo voy a poner alfa en minúscula, pongo todos los caracteres en minúscula. Cuando quiero poner alfa mayúscula, lo que tengo que hacer es poner la primera letra en mayúscula, como con delta, por ejemplo. Tengo todas estas letras griegas y algunos otros símbolos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, este pi mayúscula, que se utiliza para una multiplicatoria, o la sigma mayúscula, que se utiliza para las sumatorias. El entorno matemático utilizando los corchetes con la diagonal invertida es parecido al entorno Begin Equation. Es mejor utilizar el entorno Begin Equation. De todos modos, si nosotros queremos ver un ejemplo de esto, podemos verlo a continuación en el texto que está en negritas. El texto que está en negritas nos indica cómo en los símbolos de pesos utilizamos una variable que es A, B, pertenencia, o podemos utilizar la diagonal invertida y el corchete para poner un párrafo solo dedicado a nuestra ecuación, como se puede ver aquí. Entonces copien esto y vean que lo que les aparece sea igual, idéntico a esto que estoy marcando. Algunas operaciones matemáticas que nosotros podemos ver y ya conocemos son, por ejemplo, los subíndices, que es con el símbolo de guión bajo; el superíndice, que es con este gorrito; la combinación de índices, que es cuando ponemos gorritos y subíndices, es decir, superíndices y subíndices, como podemos ver aquí. Si yo quiero una salida como x subíndice 3, yo debo escribir x-3. Si quiero ver, por ejemplo, x subíndice y subíndice 1, voy a utilizar dos guiones bajos. Puedo incluso poner una fracción, puedo poner una suma, incluso utilizando entre dos llaves el contenido de lo que va como subíndice. Para los superíndices es exactamente lo mismo. Voy a poner, como podemos ver aquí, la variable que vamos a utilizar, gorro, y lo que quiero como superíndice, ya sea que sean una, dos o las n variables que yo desee poner, como se puede apreciar en esta parte. Puedo usar combinación de índices y subíndices, como podemos ver aquí, y por supuesto esto se ve mejor que trabajar con, por ejemplo, el editor de ecuaciones de Word.
De igual forma yo puedo poner fracciones, raíces cuadradas, multiplicaciones o divisiones utilizando respectivamente el método fraction o frac. Como podemos ver, aquí yo tengo una fracción definida como una ecuación de una variable x que va a ser igual a la división fraccional de estos elementos que tengo aquí. Cuando yo lo deseo escribir, yo debo poner fraction y entre llaves lo que va en la parte superior y a continuación otra vez entre llaves lo que va en la parte inferior. Lo mismo se aplica para la raíz cuadrada, para la multiplicación representada por una x estilizada como times o para una división. Los siguientes puntos, que son los puntos suspensivos horizontales, verticales y diagonales, se obtienen con los comandos cdots, bdots y ddots, los cuales solo funcionan en el entorno matemático. Si se quieren poner esto en el entorno de texto no va a funcionar. Lo mismo se aplica absolutamente para todos los otros elementos. El comando ldots funciona en cualquier modo, el modo texto o el modo matemático. Sumatorias, integrales y paréntesis. Podemos nosotros ver nuestra sumatoria representada por una salida con el símbolo de sumatoria y nosotros utilizamos diagonal sum, ya sea que deseemos poner únicamente la sumatoria o la sumatoria con sus límites. Lo mismo se aplica para la integral y para el uso de paréntesis. Como podemos ver, nosotros indicamos left y abrir paréntesis y right cerrar paréntesis. De igual forma se puede utilizar para las llaves y para los corchetes cuadrados. Llaves, corchetes y valor absoluto. Lo mismo, como les comentaba, aquí puedo ver las llaves, los corchetes cuadrados y el valor absoluto. Todos son, como ustedes pueden ver, es el comando left y poner la llave, left y el corchete, y left y el valor absoluto. Vean que aquí se tiene que poner left diagonal invertida llave, porque recuerden que si ponemos la llave se toma como un comando. Por lo tanto debemos utilizar la diagonal invertida para indicar que es un carácter, no un comando. Por favor, entonces escriban estas ecuaciones y que les salgan idénticas a esto. Una es con el entorno pesos y otro es con el entorno begin y end equation. Lo mismo se aplica para esto. Generen estas dos ecuaciones en PDF utilizando comandos de LaTeX. Ya saben que en cualquier momento le pueden poner pausa para mientras trabajan. El entorno equation enumera la expresión matemática y permite hacer referencia a ella en el documento. Por ejemplo, cuando yo utilizo begin y end equation en lugar de los símbolos de pesos, se va a reservar un párrafo específico para esta ecuación, y como es equation sin asterisco, se va a numerar la ecuación, como se puede ver a continuación. El entorno equation array permite escribir un conjunto de ecuaciones largas que ocupan más de un renglón. El entorno equation array tiene la siguiente sintaxis: begin eqn array y end eqn array. Este entorno es básicamente una tabla en modo matemático. Ya habíamos visto lo que es el entorno tabular y el entorno tabla, y como tal utiliza la misma disposición de los renglones. Nosotros indicamos con los comandos R, C o L si va a estar alineado a la derecha, al centro o a la izquierda, y el número de elementos que yo ponga aquí va a describir el número de columnas que va a tener esta tabla. Las entradas de un renglón se separan, como ya sabemos, por el ampersand, y todos los renglones excepto el último se terminan por una diagonal invertida doble. Es exactamente igual a un entorno tabular, pero para modo matemático. Cada renglón va a ser numerado y por lo tanto puede ser etiquetado, pero si un renglón no se desea numerar, se colocará no number en el renglón, ya que si no hacemos esto y utilizamos varios renglones, cada uno de los renglones va a tener un número, y no queremos una ecuación con número por cada renglón. Queremos que simplemente se tenga un número por ecuación. Entonces se le pone no number. Si quieren que todos estén numerados, adelante, o si quieren unos numerados y otros no, ya saben, donde quieran la numeración lo dejan normal, y donde quieran no number, aquí. Ahora, si quieren que todo el conjunto de ecuaciones no se numere, entonces igual utilizan equation array con asterisco, al igual que el entorno equation. Por ejemplo, aquí estamos declarando un entorno equation array
y estamos indicando que los primeros dos renglones no tengan número. Este es el resultado. Podemos ver que los primeros dos renglones no presentan número y el último sí, para indicar que este entorno es una sola ecuación. Begin Equation Array. Aquí tenemos otro ejemplo. Igual solo no numeramos el renglón intermedio. Aquí lo podemos ver. Esta es la salida que nos genera. El punto donde se desea que la ecuación se divida o parta se elige por prueba y error. El texto vacío creado por las llaves antes se introduce para que el más sea tratado como un signo entre términos, más que el signo de x elevado a la cuarta sobre 4. Las fuentes en el modo matemático hacen que los comandos antes vistos les permitan modificar el tamaño de las fuentes. La declaración boldMath pone en negritas para toda la fórmula incluida en esta declaración y se coloca fuera del modo matemático, como se puede ver aquí. Las fuentes en el modo matemático nos permite la declaración de algunas fuentes en negrita, en itálica o en algún tipo de énfasis. La declaración boldMath pone en negritas toda la fórmula incluida en esta declaración y se coloca fuera del modo matemático. Por ejemplo, aquí podemos apreciar boldMath, subset y toda esta ecuación que se nos presenta como de pertenencia y con un símbolo de cerradura. Para utilizarlo en el modo matemático se debe utilizar mbox. Por ejemplo, a esta entrada que yo tengo aquí, yo quiero utilizar todo esto como mbox. Recuerden que mbox me genera un cuadro de texto en un entorno matemático. Entonces yo puedo utilizar este entorno y desplegar, por ejemplo, una letra en modo matemático utilizando, por ejemplo, boldMath. Con esto pongo en negrita solo una parte de toda la ecuación, la parte que está dentro de boldMath. El estilo de las fuentes o letras en el modo matemático se puede cambiar con los siguientes comandos, al igual que en modo texto, pero mathbf para negritas, mathcal para que sea estilizada, mathhit para que sea más delgada, mathnormal, que es el que normalmente se utiliza, mathromana para que parezca máquina de escribir, mathserif, que es el que tenemos aquí, o máquina de escribir, y que nos da una apariencia muy cuadrada o muy formal. Para insertar texto en modo matemático utilizamos, como ya habíamos comentado, mbox, de tal forma que yo puedo ver que en el entorno matemático de pesos voy a poner para todo como texto y no como variables, y después ya pongo mis variables. Delimito el mbox con las llaves, como siempre. Otra forma es con el comando textrm para poner texto en modo romano, como se puede ver aquí. Igual prueben la anterior diapositiva y esta y vean cómo se compila. Arreglos y matrices. En el entorno array en modo matemático es el análogo al modo tabular en modo texto. Produce arreglos rectangulares de expresiones matemáticas. El entorno array puede estar en cualquiera de los entornos matemáticos ya descritos. Como podemos ver, tengo entorno equation array y luego begin array, y ya entonces puedo declarar yo un arreglo o un conjunto de matrices para declarar tanto las expresiones que yo tengo aquí como los textos que van asociados utilizando mbox, por ejemplo, y en cada columna declarando lo que yo quiero que vaya. Vean que estoy utilizando en esta parte los ampersands para separar lo que va de un lado y otro de las columnas. Como producto de matrices, igual yo puedo colocar con un entorno begin equation y puedo colocar mis matrices. Vean, aquí abro otro entorno array y este entorno array está contenido por todo este entorno equation. Aquí estoy definiendo la ecuación y defino mi matriz. Como pueden ver ustedes, como habíamos comentado antes, yo abro un corchete grande, cierro el corchete grande, abro un paréntesis grande y cierro un paréntesis grande para declarar tanto una matriz como un vector que va a multiplicar la matriz. Igualmente puedo utilizar un array o un arreglo como una submatriz. Vean que estoy declarando un arreglo para una matriz grande y luego dentro estoy declarando otras matrices. Entonces declaro una matriz de 4×4 y dentro del primer elemento de la matriz 4×4 defino una matriz de 2×3, como se puede ver aquí.
Hagan esto y vean que les salga exactamente esto. Si es que no sale idéntico al gráfico, me anotan qué es lo que les está saliendo para revisarlo. Podemos utilizarlo igual como una multidefinición. Recuerden, si yo quiero definir una función que tenga diferentes condiciones dependiendo del dato que esté recibiendo, si es negativo, si es cero o si es positivo, yo lo puedo hacer así en modo matemático. ¿Cómo sería el código? Este es el código que me genera lo que yo tengo arriba. Algunas funciones especiales. Deben utilizar el paquete Babel, opción Spanish, para utilizar seno en lugar de sin, aunque es muy relativo. Recuerden que sin es para seno, bueno, diagonal invertida sin, y les va a generar seno. Si lo quieren hacer en español, como ya les dije, tienen que utilizar diagonal invertida sen. La entrada entonces que yo tengo va a ser la siguiente: límite, límite inferior, logaritmo, máximo, tangente, coseno y seno, y la función que yo deseo, por ejemplo, es seno. La salida que voy a presentar va a ser coseno, y la llamada que deben poner ustedes en LaTeX es diagonal cos. Alfabetos especiales. Nosotros debemos poner en el preámbulo los paquetes de las fonts o letras que vamos a utilizar para nuestros símbolos matemáticos. Aquí, por ejemplo, utilizamos AMS-SIN para obtener estas letras con contorno que se utilizan normalmente para identificar a números reales, números complejos, enteros o racionales. De igual forma, yo puedo utilizar otro alfabeto como el MAT-SFS y nos da estas letras que utilizamos normalmente para las transformadas, para el hamiltoniano, de Laplace, etc. Tenemos también el uso de integrales múltiples. Una opción es la siguiente: poner las integrales múltiples encadenadas una detrás de otra. Hagan este ejemplo y vean que les resulte así, para que vean que se pueden utilizar integrales múltiples para integrar en 2 dimensiones, 3 dimensiones o n dimensiones. Sin embargo, podemos utilizar integrales múltiples sin que estén definiéndose los límites desde antes, simplemente para demostrar que son 3 integrales con una sola variable, o dependiendo de cómo lo necesitemos. Podemos utilizar el paquete AMS-MAT y se pueden obtener, como vemos aquí, un espacio reducido entre las 2 integrales, a diferencia de la parte superior. Aquí las tenemos más cerca las integrales. Con el siguiente código, si queremos poner 2 integrales, ponemos IINT. Si queremos 3 integrales, 3 is nt, y nos van a salir respectivamente para 2 is 2 integrales juntas, o para 3 is 3 integrales juntas. Eso sería todo por hoy. Hasta luego.